podríamos tener más participación de los padres de familia, pero bueno, no desistiremos y seguiremos insistiendo en que nos involucremos en todos los temas de ejemplo que competen a la educación de nuestros hijos, que es lo más preciado que tenemos y que además es el futuro del país, los niños. En esta oportunidad la asociación ha querido invitar a José Fernando Mejía para hacernos partícipe de esta charla sobre acoso escolar, qué es, cómo se proviene y cómo se maneja. José Fernando Mejía es director ejecutivo del programa Aula de Paz, es psicólogo de la Universidad de los Andes con maestría en Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard, consultor nacional e internacional de formación ciudadana para entidades como el BID, el Banco Mundial, la OEA y el IFE. Ha participado en el diseño de políticas educativas sobre esta área en Colombia y tiene experiencia en proyectos de desarrollo y evaluación de competencias ciudadanas en Latinoamérica. Por eso, pues para nosotros era importante que alguien de esta trayectoria estuviera con nosotros. Antes de cederle la palabra a José Fernando, le voy a dar, perdóname, yo te saludé en primera instancia a la autoridad del centro, a Gabriel Colegio, y le vamos a conceder unos minutos para que nos explique cómo se trata este tema en el colegio. Muchísimas gracias, Vicky, como siempre, pues, no solo por esta actividad, sino por el grado de cooperación que ya no solo tú, sino las anteriores asociaciones de padres tienen con nosotros, que es la única manera de poder construir una escuela. A los papás y a las mamás bienvenidos, creo que todos los reyes católicos, también a lo mejor algunos del Instituto Pedagógico Nacional y del Colegio de Usaquén que estaban invitados. Pudimos venir, porque tenemos una reunión inmediatamente, pero yo creo que sí tendríamos que estar aquí, aunque después podremos verlo todo en el vídeo, para contarles muy brevemente pues, cómo tratamos estos temas aquí. Por un lado tendríamos la parte que podemos llamar proactiva, es decir, cómo prevenimos esta situación, y eso es la parte reactiva que hacemos cuando ya se produce una cosa. En la parte proactiva, pues más o menos nos va bien. Esta mañana hemos sido validados por UNESCO con la experiencia en mediación escolar. Hemos quedado entre los 20 proyectos españoles de más fuerza y no solo lo aplicamos aquí, sino que lo estamos desarrollando en Colombia, en Cartagena, que es la utilización del mediador escolar. Aquí ya tenemos un papá mediador que nunca lo vemos como una manera de resolver conflictos, que lo es, pero no tendría demasiado interés poner a los niños a resolver conflictos si no tuviera más potencia que eso. Lo que queremos con los mediadores es que el conflicto lo queramos en el colegio. Y esto es una revolución. Es una revolución, no tiene una revolución teórica, pero sí es una revolución en un colegio. En el colegio, típicamente, cuando recordamos nuestra historia escolar, lo que queremos es tapar el conflicto. Si faltan 15 minutos para que acaben las clases, a ver si no calienta y se va para afuera. La visión de la mediación es que se produzca aquí dentro, el infarto que se produzca en el hospital y el conflicto que se produzca en el colegio para poder intervenir. Y el mediador, con los profesores, interviene. En este punto, la mediación no sirve para resolver un 20% de conflictos, no todos, no sirve para resolver acosos. No podemos entrar a dialogar a una víctima con un victimario, no sería justo. Pero sí sirve como un diálogo de paz y de cultura dentro del centro. Como había muchos alumnos que no pudieron entrar a este último curso que hicimos en el Autor de Cancún con la Fundación Santillana, vamos a hacer un segundo curso dirigido a padres y alumnos que será aproximadamente por el mes de marzo. Yo solo le pido a la APA una colaboración, que busque un albergue para podernos desplazar viernes tarde, sábado mañana y sábado tarde para poder hacer el curso de 15 horas, una forma lúdica, mezclando actividades con mediación. Y ahí estarían todos invitados. Esto es la parte, podemos decir, proactiva. Y la reactiva, pues más aplicamos el manual de convivencia, como no puede ser de otra manera, trayendo nuestra tradición española. Esta historia del bullying allí se movió mucho tiempo atrás, fue un tema muy de moda, y todos los centros españoles tuvimos nuestro protocolo, y más o menos el que aplicamos aquí, por supuesto, siendo coherente con la ley 1620. ¿Cómo nos enteramos de que puede haber un acoso?
Normalmente porque lo dicen su familia, porque lo dice algún compañero o compañera de clase, y los mediadores nos ayudan mucho. Los mediadores son observadores en la sombra, donde se produce la cosa, es decir, en el bar, en el bus, en la ruta. Porque es muy difícil que se produzca un acoso delante del profesor. No pasa eso. Por lo tanto, normalmente nos enteramos de un posible acoso así. El 90% de las veces porque el papá o la mamá viene y nos lo comunica. Porque el niño no quiere venir, porque tiene miedo, porque se retrasa, porque dice que tiene enfermedad. En ese momento, el año pasado tuvimos 3 alertas de este tipo. El director escribe una carta a los jefes de estudio, a la orientadora y a todos los profesores que tengan que ver con ese alumno, emite una nota confidencial que pone además confidencial, donde hace una orden de vigilancia directa y especial. Y nombra una comisión que es el jefe de estudios, el tutor y la orientadora o orientadores. Son 3 personas que empiezan a pasar una batería de preguntas y normalmente entrevistan a la madre, a la familia del niño victimario y también a la víctima, porque hay que actuar con todos. Y normalmente, diariamente, establece una comunicación con esa familia para recabar información que hace el niño en casa hasta que se resuelve. Si se determina que es un acoso, pues evidentemente se pone en conocimiento de la Fiscalía o de la Policía. Y si no es un acoso, pues se toman las medidas educativas necesarias. Porque muchas veces pues hay que actuar con el niño. A veces no nos cuesta mucho hacer entender a las familias del niño acosado que vuelve al colegio diciendo ya lo acosaron en otro colegio y en otro colegio, que tenemos que actuar con él, no porque sea responsable, sino porque tenemos que educar unas estrategias y después también con el responsable pues se abre el expediente disciplinario oportuno y se toman las medidas que se tengan que tomar. El año pasado hemos tenido 4 alertas, hace 2 años 3, y cuando viene una denuncia que dice que es un acoso, aunque siempre decimos que hay que verlo, pues arranca ese mismo protocolo. Yo no sé si hay alguna pregunta. ¿Quiénes son los mediadores? ¿Quiénes son? Los mediadores son padres, alumnos y profesores formados como tal, en un curso de 15 horas. Por eso los papás que les interese, pues lo pueden decir a la presidenta y se pueden unir al club, porque es un club muy divertido donde no hay profesores y padres, sino que es un equipo que se relaciona, ¿no? Hay una forma de comunicación entre los 2 sectores. Cualquier duda que tengan sobre esto no tiene por qué ser ahora, para dejar al doctor José Fernández hablar, lo tomamos en otro momento o dedicamos una sesión específica. Bueno, pues muchas gracias y que podemos ver. Bueno, le agradecemos a José Fernando su presencia y el micrófono y el Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre es un factor de orgullo y alegría estar en un colegio como estos donde hacen cosas tan chéveres. No todos los colegios tienen programas de mediación como este y en realidad es un lujo poder tener cosas así en la educación en este país. Vamos a hablar de acoso escolar, intimidación o bullying y de igual que algunas de las ideas de las que hablemos pueden complementar un poco las cosas ya buenas que pasan en el colegio. La agenda de hoy es, pues vamos a mirar qué es y qué no es acoso escolar. Seguramente vamos a pasar rápido por ahí porque de eso ya se ha hablado bastante. Quiero compartir con ustedes algunos mitos sobre el tema, algunos datos de frecuencia de qué tan frecuente realmente ocurre el acoso en Colombia y luego nos metemos de lleno en algunas ideas de prevención y manejo y finalizamos un poco con cuál es el rol de los colegios en esto. Y para eso quisiera empezar con una historia de la de Roselia y Lisa. Estas niñas son, digamos que tienen 11 años, creo que tenían 11 años, es un caso real, más o menos 11, 12 años, son chilenas, obviamente de nombres cambiados. Roselia y Lisa eran las mejores amigas y apareció una tercera niña que llegó al colegio que se llamaba Manuela y comenzó a hacerse amiga de Roselia y entonces a Lisa la cosa no le gustó mucho y comenzó a sentir ciertos celos y a tratar de alejar a esas 2 niñas. Entonces le dijo primero a Roselia, oiga, no se junte con Manuela, a lo que Manuela respondió de igual manera diciéndole a Roselia, no, más bien usted deje de juntarse con Lisa. Y entonces Lisa hizo algo que
usualmente hacen un poco más las niñas que los niños, y es que busco a alguien para mandar un mensaje. Y entonces busco a Rodrigo, y Rodrigo le dijo a Pedro: Rodrigo, vaya, dígale a Roselia que es una estúpida por meterse con Manuel. ¿Y ustedes qué creen que hizo Rodrigo? Bueno, los hombres somos muy obedientes. Todavía no entiendo por qué la gente se ríe cuando yo digo eso, pero bueno. Rodrigo fue efectivamente, le dijo: Lisa le manda a decir que usted es una estúpida por meterse con Manuela. Roselia confrontó a Lisa y le dijo: si usted tiene algo que decirme, dígamelo en la cara. Lisa le dijo que va, ábrase, se lo dijo un chileno. Y Roselia le dio una cachetada. Y entonces Lisa, al ver que la cosa había escalado y que ya le había pegado, fue y buscó a su mamá. Dijo: mamá, Roselia me pegó. ¿Qué hacen las mamás cuando a una niña les dice eso? Esta mamá buscó a la mamá de Roselia, que es algo muy usual. Y entonces fue y le dijo: oiga, su hija le pegó a mi hija, ¿qué vamos a hacer? Y la mamá de Roselia resultó ser una mamá, digamos que no puede verlo por el lado positivo o negativo, digamos que era una mamá que comentaba la autonomía de su hija, y entonces le dijo: usted resuelva sus vainas como sea, a mí no me metan sus problemas, resuelva sus problemas sola. Y ahí terminó la cosa. Y tengo otra historia, la historia de Valeria. Valeria se fue a un colegio y les llegó este correo después de irse, y lo voy a leer con ustedes. Queremos que esta carta la puedas leer con tus parientes cercanos, sobre todo tu mamá, tu papá o amigos. Hola, en este día tan especial te queremos pedir perdón por todas las cosas que dijimos de ti, cómo te tratamos en el curso, todas las veces que te molestamos y rechazamos, las sentimos ahora. Que estás feliz donde estés siempre, se ha notado mucho tu ausencia, siempre fuiste una buena compañera, pero no supimos apreciar. Deberíamos haber prestado más atención y estar más tiempo contigo y compartir, sobre todo la comida. Te queremos como curso y esperamos que nos perdones algún día por todas las cosas malas que alguna vez te hicimos. Queríamos saber si tu curso allá en el nuevo colegio te aceptó y acogió como nosotros nunca pudimos hacerlo. Esperando tu comprensión y apoyo, además de tu perdón. Queremos que leas las 5 cartas que escribieron en una carta de despedida. Todas fueron hechas por una diferente persona, las cuales por respeto no diremos nombres. Tu querido curso. Postdata 1. Todo lo que te acabamos de decir es una completa y aceptable mentira. Cada día de nuestra vida nos damos gracias a nosotros mismos por haberte hecho sufrir tanto que te haya hecho irte del curso. Eres una perra completamente fea y rechazada. No debiste haber pensado en hacerlo, perra fea. Postdata 2. En este día tan especial te queremos recordar que tú eres una deformidad de la naturaleza y que esperamos que te mueras y que tus vísceras se esparzan en la calle y nosotros celebraremos quemándolas. Por favor, suicida. 11 años también, tanto la que lo recibe como los que lo escribieron. 12 quizás. Postdata 3. Desde nuestros corazones sabemos y sentimos que eres una perra que debe suicidarte y que deberías haber pensado en no haber nacido y pensado en haberte cortado el pelo. Postdata 4. También me acuerdo cuando tu padre te echó la puteada diciendo que eres una perra, que no vale nada y que tu hermana era una genia y linda, no como tú. ¿Cuál es bullying? ¿Los dos son bullying? ¿Alguien cree que los dos casos son bullying? ¿Quién cree que solo los dos son bullying? ¿Alguien más cree que los dos son bullying? ¿Otra? ¿Quién cree que solo el segundo es bullying? ¿Por qué? No es como atacando a la persona. Porque no ataca a la persona, o sea, darle un cachetado a otra persona. No, Sí. Esa es parte del asunto de por qué el segundo es bullying y el primero no. Parte de lo que ha pasado en Colombia con el bullying es que no tenemos en español no tenemos una palabra para el bullying, un término en inglés, y en realidad ninguno de estos da cuenta real del concepto, porque intimidación significa una cosa española, acoso significa otra, matoneo no nos gusta, porque hablar de matoneo es hablar de que hay un matón y remite de una vez a una solución en donde el matón es la figura que hay que cambiar.
Y eso no solo nos sirve en el bullying, sino que tiene sus problemas morales, sobre todo cuando estamos en un colegio que pretende, en cualquier institución que pretenda educar. Pero entonces, como no tenemos una palabra, eso también se relaciona con que es un concepto nuevo. En el 2006 tuvimos el primer encuentro internacional de bullying en Colombia, 10 años cumplimos. Lo organizábamos con Red Papás, la Universidad de los Andes y Red Papás. Antes de eso, muy pocos colegios habían hablado del fenómeno. Colegios como este, seguramente que tienen influencia internacional, trataban el tema, pero en general nadie hablaba de bullying. Y pasamos de que nadie hablaba de bullying a que ahora todo el mundo habla de bullying. Y antes no existía el concepto y ahora todo se volvió bullying. Y entonces cualquier cosa relacionada con violencia, con agresión escolar, bullying. O cualquier cosa inclusive fuera del contexto educativo. Una entrevista donde el entrevistador se sienta medio agredido, ya dice que no le hagan bullying. En el trabajo cualquier broma, la gente hace chistes de que no lo bullyeen. Y eso tiene su cosa buena, y es que estamos hablando de algo de lo que no hablábamos antes, pero una cosa perversa, y es que cuando un concepto es todo, no es nada. Y precisamente el bullying es importante, urgente, y hemos dedicado parte de nuestra vida a trabajar esto, porque no es cualquier cosa, no es cualquier agresión, no es un episodio agresivo cotidiano, es algo muy importante que vale la pena atacar, vale la pena enfrentar. Hay tres conceptos que quisiera diferenciáramos hoy: agresión, conflictos y bullying. Agresión, según la OMS, es cualquier conducta que pretende hacerle daño a otra persona, es del conjunto grande. Todo es digamos, el concepto sombrilla donde está el bullying y donde están algunas agresiones asociadas con conflictos. La agresión es lo que usualmente uno ve como adulto. O sea, lo que uno ve es que hay un niño que le pega a otro, o hay un niño que insulta a otro, o hay un niño que excluye a otro, o que le dice cosas. Eso es lo que uno ve. Pero detrás de la agresión puede haber fenómenos de muy distinta naturaleza que necesitan abordajes de una naturaleza igualmente diferente. Ese es el problema acá, que el manejo diferencial no es un capricho, sino que el bullying tiene que manejarse con herramientas distintas a las que manejamos otros tipos de agresiones, porque no solamente se corre el riesgo de no lograr nada, sino que corremos el riesgo de empeorar el problema. Y con buenas intenciones, de golpe la agresión termina escalando y pasa lo que usualmente pasa lamentablemente con este tipo de fenómenos, y es que la solución más a la mano de los colegios es que se vaya el que está agrediendo o el que está siendo agredido. Y eso obviamente es súper frustrante porque no soluciona nada. ¿Qué son los conflictos? Ustedes deben ser expertos en esto con el programa de mediación. Los conflictos son situaciones en la vida en donde hay dos posiciones encontradas y son parte natural de la vida. No son ni buenos ni malos, siempre están. Siempre que estamos con otras personas va a haber formas distintas de ver las cosas, intereses distintos, posiciones encontradas, que yo quiero comer hoy esto y tú esto, que quiero ir acá y acá, que yo quiero este juguete y tú lo quieres, que yo quiero esta niña y también tú la quieres. Cualquier cosa que queramos que choca es un conflicto. Es natural que ocurran los conflictos. Son parte de la vida y son oportunidades maravillosas para construir relaciones. Las relaciones buenas en la vida no son relaciones donde no hubo conflictos, eso no existe. Las relaciones buenas en la vida son aquellas donde los conflictos se han manejado bien, donde no hemos sido agresivos y donde hemos encontrado soluciones de beneficio mutuo que nos llevan a pensar que esa es gente con la que podemos construir realmente una buena relación. Y hay otra cosa importante con los conflictos, y es que si bien no son ni buenos ni malos, uno sí puede pensar en que hay formas mejores que otras de manejarlos. Y cuando la gente recurre a la agresión o a la violencia, pues ahí no es una forma tan adecuada de manejar los conflictos, y todos podemos aprenderlos de formas distintas, de formas que construyan mejores relaciones y que prevengan agresión y violencia. Pero la intimidación escolar no es una situación de conflicto, como bien decía el director le dicen acá, ¿cierto? No recuerdo. El director, la intimidación escolar no es susceptible o no se maneja de manera adecuada por medio de la mediación. Cuando hacemos una mediación en una intimidación escolar, lo que usualmente ocurre es que la agresión aumenta, la vulnerabilidad se profundiza y el problema se vuelve cada vez mayor. ¿Por qué? Porque la agresión escolar es una situación donde una o varias personas agreden a otro intencionalmente, y hasta aquí no hay nada nuevo, sino que lo hacen de manera repetida y sistemática, lo que dices tú. No es un episodio. Si yo estoy en el colegio y apuñalo a un niño,
por cualquier vaina, eso no lo hace intimidación escolar. Menos si lo grito, me burlo o le hago una zancadilla. Es decir, la intimidación escolar no tiene nada que ver con la gravedad de la agresión. Puede haber un niño apuñalado en un colegio por un conflicto mal manejado que escala a tal punto que hay una agresión fuerte, o un accidente de los que ocurren o agresión física. Eso no lo hace intimidación. No es un factor definitorio la gravedad de la agresión. Tenemos que ver que sea repetido, es decir, que no ocurre una sola vez, sino varias, 2 semanas, meses, años, y además es sistemático, es decir, que responde a un sistema. Son las mismas personas las que agreden a las mismas víctimas. Y otra característica que lo hace aún más difícil y más problemático es que los que están agrediendo tienen mucho más poder que los que están siendo agredidos. Los que están agrediendo usualmente son figuras líderes en el grupo, con una estructura social fuerte, con prestigio y con poder, mientras que los que están siendo agredidos son niños que no tienen prestigio ni poder. No hay características únicas que me hagan estar acá o acá. Algunas veces son las mismas, depende del grupo de referencia. Por ejemplo, si yo estoy en un contexto en donde lo académico es valorado, si yo soy bueno para las matemáticas, de golpe ser bueno para las matemáticas me va a dar poder en ese contexto. Pero si yo estoy en un contexto en donde eso no es bueno, sino que al contrario es criticado y juzgado, ser bueno para las matemáticas me puede poner en una situación de vulnerabilidad. Entonces no hay características únicas ni en víctimas ni en victimarios. Hay algunas cosas comunes que no son determinantes. Por ejemplo, los victimarios tienden a tener una facilidad de usar la agresión en sus vidas y a no cuestionarla, y tienen ciertas dificultades para conectarse empáticamente con las víctimas. Las víctimas son niños o niñas que usualmente están solos, que no tienen estructura, que no tienen soporte, que no tienen a quién recurrir, tímidos o tímidas, débiles físico o psicológicamente. Es la persona a la que casi todo el mundo se la monta. Si ustedes recuerdan su historia como estudiantes, en todos los grupos que uno está, hay personas que pueden o están en ambos perfiles. Si ustedes recuerdan su vida como estudiantes, hay unos niños que están solos, que son raros o son percibidos como raros y que algunas veces se relacionan de manera problemática con los otros. Y hay otros que son populares, bonitos, lo que ustedes quieran que vean. Estos no son necesariamente bullies, estos no son necesariamente víctimas, pero ahí hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil que eso comience a construirse. Porque el bullying no es solamente el mensaje de invitando al suicidio, tiene que ver con fenómenos cotidianos mucho más cercanos. Ahora vamos a otra historia que nos ayuda a acercarlo un poco. Entonces la cosa es más o menos así, hay un conjunto grande de agresiones que ocurren entre los niños y niñas, todas las cosas que se hacen con intención de hacer daño. Dentro de ese conjunto hay un subconjunto que es pequeño realmente, de hecho es más pequeño que los que está representado aquí gráficamente, de las cosas que son sistemáticas, repetidas e implican desbalance de poder y que pueden ser acoso escolar, intimidación o bullying, y hay otras agresiones de esas que tienen que ver con conflictos mal manejados. Entonces la historia de Roselia y Lisa no es bullying, es un conflicto mal manejado. No es sistemático y repetido, porque no viene pasando desde hace rato, sino que pasa en un momento. Y no tiene desbalance de poder, porque son dos amigas. Claro, siempre habrá algún desbalance pequeñito y habrá una con más poder que otra, pero en el bullying el desbalance es dramático. El desbalance de poder hace que sea muy problemático manejar. Por ejemplo, en este caso, esto nos lo contó una persona adulta sobre lo que ocurría cuando ella estaba en el colegio. Era una mujer, nos contó que había un grupo de niños nerds, que dentro de ese grupo de niños nerds había uno que les llamaba especialmente la atención. Fíjense la vulnerabilidad. Ella nos dijo, había un niño especialmente vulnerable que necesitaba atención porque estaba en riesgo de ser agredido. No, ella lo que nos dice es, había un niño dentro de ese grupo de nerds que eran los distintos, uno específicamente que me llamaba más la atención. Y ella ni siquiera puede decir qué era, pero que le parecía lento, indefenso, como sin alientos de defenderse. Fíjense cómo se va configurando el perfil de una persona que está en riesgo de ser víctima. Y ella era de las niñas populares, de las niñas lindas del curso.
Y entonces nos contó cómo se la pasó todo un año diciéndole gafufo, dientón y una cantidad de sobrenombres que ella no recuerda. Fíjense que acá no hay vísceras quemándose en la calle ni invitaciones a suicidio, pero hay un niño en condición de vulnerabilidad que si es del grupo de los distintos, si es el que esta cepilló, al que podía montársela más, claramente es un niño que seguramente no tiene amigos y que tiene unos factores ahí de riesgo. Y una persona, de ustedes siendo un niño así, y que la niña linda del curso les diga todo un año gafufo, dientón y un montón de sobrenombres que ella misma se acuerda. O sea, ya ahí la cosa es grave, o sea, ese chino ya le está pasando muy mal. Solo eso debe ser un indicador de una acción urgente, no es algo trivial, es algo que implica el sufrimiento de un niño gravemente. Y aquí voy a hacer un paréntesis para meter un editorial sobre las discusiones con las cartillas que originaron todo este escándalo donde todavía estamos. No voy a hablar de mi posición al respecto, ni mucho menos, ni quisiera que discutiéramos acá si creemos que la homosexualidad es pecado o enfermedad, pero creo que le hizo mucho daño al país y al entorno educativo la polarización que se creó. Porque el problema, hay dos problemas distintos. Uno es el problema ideológico de realmente si nos vamos a comprometer con respetar derechos de minorías o no, y qué es lo que pensamos alrededor de un montón de temas, no solamente de orientación sexual, sino de otro tipo de cosas. Esa es una discusión que creo que hay que darla en un país que todavía ha avanzado un montón, pero al que todavía le falta avanzar mucho más. Pero por otro lado, el problema en la escuela no es ese solamente. El problema en la escuela es que hay un montón de niños en riesgo que la están pasando mal, cuyos derechos se están vulnerando y que son niños que están realmente en una situación muy dolorosa. Y eso se perdió de vista, porque entonces la discusión ideológica hizo que de alguna manera los niños se perdieran, que es lo que tiende a pasar con todos estos problemas. Y creo que todos deberíamos ponernos de acuerdo en que todos los niños que están en esta situación y que están sufriendo deberían ser niños que necesitan atención y soporte de parte de todos nosotros, independientemente de lo que pensemos de los otros temas polémicos. Y ahí creo que la embarramos. Entonces hay que orientar la cosa para defender los derechos de los niños independientemente de nuestra ideología y después dar las otras discusiones que hay que dar. Pero volvemos a este que se llama Camilo. Después de un año de decirle dientón y gafufo y todas estas vainas, a estas chinas se les ocurrió un día que estaban aburridas, ¿por qué no llamarle y decirle que ella quería ser su novia? Que les pareció una broma chistosísima. Y entonces los llamaron, le dijeron efectivamente, oiga, a usted le encanta esta vieja, ella quiere ser su novia. El chino, imagínense la vaina tan loca. La niña que lo había agredido todo el tiempo, le dice un día que quiere ser su novia. Mucha gente pensaría, ¿por qué Camilo aceptó? Pues porque Camilo precisamente está en una situación de vulnerabilidad, en donde seguramente es un niño débil, donde no tiene cómo tomar otras decisiones, y dijo que sí. Además seguramente sintió que se había ganado el baloto con la niña linda declarándose. Y entonces estuvieron horas enteras haciendo el juego de que eran novios y con chocolaticos, noticas, dulces. Y después viene el momento en donde ella, la que agredió, dice que es el momento que recuerda con mayor dolor. Después de esta historia nos la debió contar por ahí unos 20 años después de que sucedió. Y ella todavía lo recordaba con mucho dolor. Imagínense Camilo cómo lo recordaría. Y no estamos hablando de una cosa trascendental, no estamos, digamos, sí es trascendental, claro. No estamos hablando de una cosa tan dramática como la que ocurre en los medios. No estamos hablando de los niños con ideaciones suicidas, que los hay. No estamos hablando de Sergio Urrego, que es terrible, no. Era un niño al que le decían gafufo y dientón y que después lo humillaron frente al curso y esta niña le dijo, ¿usted qué se creyó? ¿Que yo podía ser novia suya? Delante de todos y se rieron. Que es súper dramático, pero súper común. Todos nosotros podríamos seguramente recordar historias parecidas que ocurrieron con nosotros o con nosotros metidos o al lado en nuestros colegios. Esto es intimidación escolar, esto es lo que ocurre todos los días en los cursos y esto es lo que tiene a los niños en una situación de vulnerabilidad que tenemos que afrontar. Si no la afrontamos nos vamos a perder una oportunidad maravillosa de aprendizaje y además no vamos a hacer nada por el sufrimiento de unos niños que la están pasando mal.
La agresión, la intimidación escolar puede incluir agresión física. Seguramente en este colegio no debe haber, no sé, mentiras, apostaría que en este colegio no debe haber mucha agresión física, pero de golpe sí hay agresión verbal y relacional o indirecta. Aquí hay una preferencia en términos de género, como todos los temas de género no hay nada determinante, pero sí hay como una tendencia a que los niños hombres usen más agresión directa y física, y las niñas mujeres usan más agresión indirecta. La agresión indirecta es mucho más sofisticada. Las niñas son más, las mujeres en general son más inteligentes que los hombres, mucho más, tienen un pensamiento mucho más elaborado. Y así como para muchas otras cosas, para la agresión también, la agresión de las niñas es mucho más difícil de ver, sobre todo si uno es profesor hombre. Porque la agresión de las niñas muchas veces tiene que ver con gestos, con torcer los ojos, con mover el pelo de determinada forma. Y eso es muy difícil de ver y no implica a alguien que está llorando, que está gritando, pero sí puede implicar algo que es profundamente nocivo. En Medellín me tocó ver a una niña a la que le dejaron de hablar por 6 meses. Ustedes se imaginan lo que es llegar en una edad donde lo más importante es lo social para uno, que siempre lo es, pero en el colegio es mucho más importante, y que por 6 meses nadie le habla a uno. Yo preferiría que me dieran un golpe, la verdad, porque la eliminación detrás de dejar de hablarle a alguien es una cosa muy negativa, muy dolorosa. Virtual, obviamente, aunque esta es otra charla, pero la intimidación, el ciberacoso cada vez crece al mismo ritmo que la tecnología. No es exactamente igual al acoso presencial, porque implica anonimato, implica una posibilidad de cobertura mayor, es decir, una cosa que uno monta en la red la pueden ver miles, millones de personas muy rápidamente, es muy difícil de bajar, hay revictimización porque la gente lee, relee los mensajes, es mucho más difícil porque como implica solo un clic, hay mucha más gente que puede estar involucrada en repetir y terminar agrediendo a la gente. Entonces tiene algunos principios de manejo distintos, aunque en realidad la estructura básica general es la misma. Y usualmente la intimidación lo que implica es una combinación de todas, porque como implica repetición, historia, y no sea solo una vez, sino muchas. No es acoso escolar un conflicto entre iguales, no es acoso escolar una pelea o agresión esporádica, y no es acoso escolar el trato entre amigos que ambas partes reconocen como amigable. Aquí no creo que haga falta decir eso, pero muchas veces cuando yo llego a hablar de eso me dicen, sí, acá no se acosa un montón porque se saluda siempre diciendo que marica. Y entonces, claro, eso puede sonar feo, puede ser algo no deseable, puede ser algo que el colegio quiera abordar, pero no es acoso escolar, no es tampoco agresión, es otra cosa distinta y hay que diferenciarlas. Hay un montón de mitos con el acoso escolar, todos nosotros los hemos compartido alguna vez, todos nosotros estamos aprendiendo acerca de esto. El primer mito es esto siempre ha pasado. Los mitos son mitos no porque parezcan mentiras, ¿no? Son mitos porque parecen reales, porque tienen lógica. Vean, eso ahorita se están inventando una pendejada de acoso escolar, esos son los psicólogos que no saben cómo ganarse la vida. Siempre ha habido acoso escolar, yo no sé qué es la pendejada. Vean a González, que se la montamos en el colegio y ahora es el gerente de la multinacional, él gana más que yo y ahora están diciendo que el acoso escolar está mal. Hay mucha gente que piensa así. Y en realidad pensar así es terriblemente negativo porque no están viendo las consecuencias de esto. Y cuando le quitan las consecuencias, pues entonces no es un problema que hay que abordar. Y las consecuencias son graves. No todos los niños se van a suicidar, pues claro que no, menos mal, gracias a lo que sea. Pero algunos sí. Y con solo algunos que lo estén pensando, ya debería ser suficiente para que nos demos cuenta que no es una cosa inocua, que hace mucho daño y que tiene consecuencias graves. Y así no estén pensando en suicidarse, solamente pensar en el pobre Camilo, que sufrió durante un año porque se la montaron. Eso yo creo que ya debería ser suficiente argumento para pensar que esto no es grave. Esto es chévere. Imagínense el papá que llega y le dice a uno como, oiga, bueno, ok, la cosa escolar es importante, pero yo sí quiero que mi hijo aprenda a defenderse, porque si mi hijo no puede ser un debilucho en la vida. Entonces es importante que mi hijo se enfrente a este tipo de situaciones para que aprenda cómo es la vaina, para que después cuando crezca no llegue un jefe bully y se la monte. Tiene todo el sentido, ¿cierto? Como dice, oiga, sí, qué interesante.
Entonces, ya sé qué hacer para educar a la gente mejor, pues agarrémoslos a todos a golpes y los humillamos a todos para que aprendan a fortalecerse. Si esa es la idea, que el sufrimiento lo va a llevar a uno a fortalecer su carácter, pues entonces agarrémonos todos a golpes y nos demos bien duro para ver si eso nos vuelve más fuertes. Pues claro que no. O sea, ustedes imaginan, pensemos en... ¿Dónde estábamos? Ajá. Pensemos en Camilo. En Camilo, cuando la niña lo humilló delante, o solamente cuando le decían Cafufo. ¿Ustedes creen que a Camilo le dicen Cafufo y él dice, ah, qué bien, soy más fuerte hoy? Hoy sí me voy a tragar la vida porque hoy me pegaron una humillada horrorosa, te hicieron sentir como un trapo. Ya ahora sí estoy preparado para comerme la vida y agarrar al toro por los cuernos. Claro que no. Los niños están con su carácter cada vez más débil, tienen ansiedad, son niños con baja autoestima, que después cuando adultos relaboren la cosa y se vuelvan gente fuerte, pues claro que sí, lo pueden hacer, pero no es gracias a la intimidación, es a pesar de. Y entonces tenemos que limpiar un poco estas ideas falsas para no terminar siendo víctimas. Este es el mito del Karate Kid. Karate Kid que se la montan en el curso y él va y aprende karate y va y le dan la gente a los que se la montaban y se queda con la niña bonita y es el más popular de la película. Eso no pasa así. Si llega a pasar así es porque no era intimidación escolar. La intimidación escolar hace imposible que una respuesta agresiva termine la situación, porque acuérdense del desbalance de poder. Cuando yo estoy acá y amenazo al que está acá me va a aplastar. Y entonces si el papá le dice, vaya mi hijo, dele un buen golpe para que aprenda que como usted no se mete, ese chino, si es intimidación escolar, pasado mañana va a llegar peor de golpeado o no me va a decir nada porque yo no vaya y le dé buenas ideas después. Si no es intimidación escolar, puede ser agresiva. Si yo tengo un conflicto entre iguales con mis amigos y me la montan y yo los agredo, los insulto o les pego, de golpe eso sí va a hacer que no me la monten más. Pero tiene una consecuencia gravísima, sobre todo en este país, y es que en mis niños pasa eso y funciona, va a aprender que la agresión sirve, que la próxima vez que yo tengo un problema con otra persona lo que tengo que hacer es imponerme y darle duro o hablarle duro, y pues entonces ¿a qué estamos jugando? Porque pues estamos hablando de construcción de paz, no tiene nada que ver con el plebiscito, pero yo creo que todos queremos construir paz en este país, pues estamos construyendo nuevas generaciones que creen que la agresión es la forma de manejar los problemas, pues complicado. Este es chévere. Aquí no hay. Siempre llega un colegio y dicen, aquí menos mal, no, sí no hay. Hubo un episodio como en el 94, sí, lamentablemente, ahí la familia retiró al niño, pero de aquí hasta allá acá no ha habido bullying. Y otro es esos problemas de los que se están agrediendo, a mí no me metan allá. Si se están pegando a los niños, se están insultando, problema de ellos, no mío. Como cuando uno está en la calle y ve una pareja peleando y no se mete allá porque el que se mete de redentor sale crucificado. Este mito tiene un problema, es que la intimidación escolar no es asunto de 2, ni de 3, ni de 4, no es de los que se están agrediendo, es de todos. La intervención más efectiva frente a la intimidación escolar no es la que se hace con el agresor o con el agredido, sino la que se hace con el grupo, con los terceros. Ningún programa de intimidación escolar está completo si no implica hacer algo con los observadores, que son los que tienen poder. Ya les muestro por qué. Es súper frecuente. Esto es pruebas saber censales de todo el país, privados y públicos, quinto de primaria. Preguntas específicamente relacionadas con bullying, hay otras preguntas con otros tipos de agresión, estas son de bullying. 37% de los niños del país de quinto dicen que han sido víctimas de bullying en su vida. 22 dicen haber hecho bullying a otros y la más de la mitad de los niños dicen haber visto que le hacen bullying a alguien. El noveno baja un poquito, pero sigue siendo extremadamente alto, mucho más alto que los promedios internacionales en los 2 grados, doblando la media internacional casi. 32% dice haber sido víctima en noveno, en 22 dice haber intimidado, 65 dicen haber observado.
Parece que ocurre un fenómeno en términos de frecuencia y es que hay un pico de gente intimidada más o menos en quinto, sexto al finalizar el ciclo básico. Hay más gente que es intimidada, ese número tiende a bajar hasta que se cierra el ciclo hasta 11, pero el problema es que aunque es menos gente, parece que la agresión es más especializada. Entonces, de noveno para arriba, aunque pueden ser menos niños los que están siendo intimidados, de golpe son los niños que están en más riesgo. Y entonces, si es una agresión con más riesgo, puede que sea más grave y más urgente. Casi siempre en la intimidación hay un líder, ese líder está acompañado de algunos asistentes. ¿Se acuerdan de Los Simpsons, de Jimbo Rosso? Jimbo es el líder de la intimidación, tiene casi siempre dos que son los que agarran a los otros mientras le pega, o los que se ocultan lo que le roban, o los que celebran las burlas. Esos están ahí al pie del líder asistiéndolo. Hay otros que no son, digamos, del grupo del líder, pero están por ahí cerca y refuerzan la cosa, se ríen, celebran. Y hay otros observadores que no hacen nada, los que dicen ese no es mi problema, yo mejor no me meto. Estos observadores a veces piensan que meterse puede ser ponerse en riesgo de que se la monten a ellos también. Y hay otros observadores que defienden. Muchos de estos son niñas. Los observadores defensores son los que se paran y dicen, oiga, ¿sabe qué? Eso no es chistoso. Por favor, no lo haga más. Ya no siga con eso que no nos gusta. O los que se acercan a la víctima para consolarla, o los que ven que hay alguien que no tiene grupo nunca y que está solo y lo invitan a estar con ellos. Estos son clases. Estos son los que en realidad tienen el poder de transformar la situación. Tenemos que darnos cuenta quiénes son estos y volver a otros de acá que se pasen a esta categoría. Y está la víctima puede ser pasiva o agresiva. La víctima de bullying no es una víctima que genere compasión en sí misma. El bullying no es un fenómeno en donde uno naturalmente se conecte con la víctima siempre, y eso es problemático. El año pasado estaba en un colegio en Cali, un colegio femenino, y les pregunté, siempre pregunto, aquí cómo es la vaina del bullying, qué ha pasado, me dijeron lo mismo, aquí no ha habido bullying, menos mal, hubo hace no sé cuánto. Y entonces le dije, no ha habido bullying, pero cuéntame, ¿hay alguna niña a la que se la monte todo el tiempo, que esté sola, que de golpe la familia haya venido y haya dicho que está preocupado, que pasa esto? Y le dije, sí, Pepita Pérez de séptimo B, pero es que usted viera a esa niña. ¿Qué niña tan problemática? Es que esa niña sí, yo no sé, esa niña como que tiene algo. Y de pronto, pero eso no es justificación para que la agredan. Esa niña es víctima de bullying, punto. Y el colegio tiene la obligación de hacer algo para que esa niña no sea víctima. No puede volverse cómplice diciendo es que es problema de ella, porque culpar a la víctima siempre está mal. Siempre las generaciones están mal, pero yo creo que está notando. Culpar a la víctima, pues siempre es un mal camino para atender los problemas. Asumir responsabilidades, claro que sí, pero culpar a la víctima nunca. Entonces, fíjense, este colegio no veía que pasaba algo, no sabía que era bullying, y cuando más o menos uno se lo muestra, termina diciendo, es que esa niña es rara. Lo que pasó seguramente, debería chequear qué pasó para complementar el cuento, es que esa niña salió del colegio. Y un niño que sale del colegio es una frustración para todos y es un mensaje perverso para todos los niños que quedan. Y es cuando hay gente distinta, eso se soluciona sacándola, eliminándola. Y creo que no es necesario profundizar mucho porque ese mensaje en Colombia es especialmente problemático. Las consecuencias del bullying son para todos, no solamente para las víctimas y los victimarios, para todos. Las víctimas están en riesgo efectivo de depresión y suicidio, de venganza violenta. En España hubo una niña de origen colombiano que terminó enrollada en una situación muy poco clara, en donde se murió la persona que la estaba agrediendo todo el tiempo y ella estuvo incluso en un proceso legal. Puede haber un riesgo de venganza violenta. Las masacres gringas, no todas obviamente, y no son solo por bullying, pero sí hay una historia de bullying y en muchas de ellas en donde los chinos no dan más y se devuelven a la escuela a vengarse. Hay riesgo de bajo rendimiento académico, es obvio. Imagínense a Camilo que le dicen gafufo y dentón y la pasa terrible y no quiere ir al colegio, pues obviamente no está en la mejor disposición para aprender.
Y esto parece que no es tan grave como estos, pero pues la razón de ser de la escuela es que los niños aprendan, entonces pues es gravísimo que no lo estén haciendo. Los intimidadores están en riesgo de ser gente que legitima la violencia y la usa en su vida, no se van a volver criminales o no van a tener familias más violentas que otros, todos, pero claramente sí están un pasito más cerca que los demás. El riesgo de carrera criminal en este país está mucho más cerca de lo que uno cree en todos los estratos, y los intimidadores que están aprendiendo, que tienen poder basado en la agresión frente a otros, pues están también un pasito más cerca. Los observadores están en riesgo de sensibilizarse y de pensar que ese no es problema de ellos, como nos ha pasado en parte a todos los colombianos frente a todos los problemas de los que nos quejamos. Y esto pues muestra que las consecuencias no son solo para unas de las personas involucradas, sino para todas en el triángulo de intimidadores, víctimas y observadores. ¿Qué hacemos para prevenirlos? Nosotros en Aulas en Paz tenemos un abordaje de desarrollo de habilidades. Entonces lo que hacemos es trabajar con profes y asesorarlos para ver cómo pueden desarrollar sus niños habilidades, para salir un poco de ese discurso en el que está metido uno a veces en la educación, de decirle a la gente lo que tienen que hacer todo el tiempo, sino tratar de verdad que aprendan a desarrollar habilidades para transformar sus relaciones. Y de todas esas habilidades hay unas que son como más clave. La asertividad, por ejemplo, es la habilidad que tiene la gente, que tenemos todos, de no reaccionar con agresión, pero tampoco quedarse callado. Si a mí me agreden, yo puedo irme, callarme, aguantarme, y que se evadir, que no necesariamente está mal, algunas veces puede que sea adecuado. También puedo reaccionar agresivamente y responder con insultos, con golpes, con lo que sea. Pero también existe la tercera opción de la asertividad. La asertividad es poder defender mis derechos y los de los demás sin necesidad de recurrir a la agresión. La asertividad, por ejemplo, a veces es tan simple como que los niños aprendan a decir no me gusta. Como la intimidación escolar, vuelvo y digo, el desbalance de poder es grande. El niño víctima de intimidación escolar no es un niño que se para y dice no, es un niño débil. Si se pudiera parar y decir no, seguramente no era la víctima de intimidación escolar. El niño víctima de intimidación escolar rara vez pide ayuda. El director dijo algo que yo podría discutir un poco. Él dijo, es que la intimidación escolar no ocurre delante de los profesores. Eso es parcialmente cierto. Muchas veces ocurre, lo que pasa es que uno no la ve. Porque si uno está con 30 niños, uno a veces ve simplemente como unas risitas por allá. Y esas risitas por allá no tienen idea qué son. Puede ser efectivamente un chiste y la están pasando bien, o puede ser una burla frente a alguien que no tiene la capacidad de pedir ayuda, que ni siquiera se queja y no está llorando. Muchas veces cuando se burlan de alguien, cuando es intimidación escolar, la víctima no se queja, sino que al contrario, a veces se ríe, porque lo que quiere es pertenecer al grupo de los que se la están montando. Y entonces si me la montan a mí y me dicen gordo todo el tiempo, yo puedo decir, sí, gordo, tan chistosos. O puedo hacer que yo no haga nada. Pero precisamente la vulnerabilidad de la víctima hace que sea difícil de ver. Y que sí ocurre a veces al frente de los profesores, pero los profesores no lo ven. No porque los profesores sean malos ni porque no tengan las habilidades, no. Por precisamente la naturaleza del fenómeno. Es un fenómeno que usualmente no ven. Los que sí lo ven son los niños. Si uno le pregunta a los niños, oigan, ¿aquí a quién se la montan? Ellos iban a decir de una a quién se la montan en el colegio. Uno de los principales factores de protección en la vida es tener amigos, entonces trabajamos para que víctimas y observadores se vuelvan amigos. Tenemos clubes de defensores asertivos y creamos redes para que las víctimas no estén solas. Trabajamos manejo de emociones en víctimas y en observadores. Para ser asertivo uno tiene que poder manejar sus emociones. Si uno tiene mucha rabia, no es capaz de ser asertivo, que siempre lo que sale es agresivo. La detección a víctimas es importantísima, ya todos los colegios del país están al menos pensando en eso con la ley 1620. Trabajamos con los observadores y los intimidadores en deslegitimar la agresión, saber que hay unas bromas que no son divertidas. De hecho, yo creo que uno de los buenos indicadores de ver cómo está uno en la vida en términos de prejuicios es saber de qué chistes se ríe. Porque cuando uno comienza a dejar de reírse de los chistes racistas, yo creo que como que entendió algo. Como que
ya se da cuenta de que algunas cosas no deberían ser chistosas sino indignantes, o de los chistes sexistas, o de los chistes homofóbicos. La empatía es fundamental, trabajamos para que la empatía es esa habilidad que tengo yo de conectarme con las emociones del otro y sentir algo parecido a lo que el otro siente. La empatía es que si alguien entra llorando por ese salón y se sienta y nosotros vemos que esa persona está llorando y está triste, nos vamos a sentir incómodos, no porque no nos guste que esté triste, sino porque nos vamos a conectar un poco con esa emoción. Y esa incomodidad que siento yo, que está más cercana a la tristeza de ella o de que a la mía, es la que seguramente llevará a alguno de los que está acá para así a preguntarle si necesita algo, ofrecerle agua, ayudarle. Es por lo que sentimos, no por lo que pensamos que usualmente hacemos las cosas. La empatía es fundamental. Entonces tratamos de volver a los intimidadores más empáticos, que eso usualmente si se logra termina en intimidación, pero sobre todo a los observadores. Porque los observadores no tienen el problema del intimidador es que a veces no se da cuenta que lo que hace está mal, que como gana muchas cosas, prestigio y poder usualmente con agresión, tiene muy poca motivación para cambiar. Los que están observando no tienen ese problema, ellos sí pueden hacer algo efectivo. Y las víctimas que no tienen poder, que están solas, que no tienen cómo pararse a defenderse, estos son los que pueden pararse a defenderlos a ellos o a ellas. Estos son la clave, porque no tienen ni los estímulos perversos de los intimidadores, ni los problemas de las víctimas para no poder defenderse. Si uno logra que estos defiendan a estos sin agresión, eso es lo que usualmente hace que el fenómeno de la intimidación disminuya. También trabajamos con los intimidadores de maneras constructivas de destacarse sin recurrir a la agresión. Roles específicos dentro del aula que les den algún prestigio que no ponga en riesgo a nadie, por ejemplo, con los observadores de responsabilidad social, para que se den cuenta que eso es problema de todos, sobre todo de ellos en realidad. Y pues hemos avanzado un montón, o por lo menos estamos avanzando en construir normas claras con la ley 1620 y los protocolos que promueve. ¿Qué hacer como padres? Primero, estar atentos para identificarlo. Darnos cuenta de que no todo es bullying, pero tenemos que estar pendientes de saber cuándo sí estamos hablando del tema. No justificar ni incitar la agresión bajo ninguna circunstancia, no invitar a los niños a que sean agresivos para que no se las monten, no terminar agrediendo a otros niños ni a otras familias porque están agrediendo a mi hijo o a mi hija. Saber que sus hijos siempre están en una situación de agresión, bien sea o como el que está agrediendo, o el que está siendo agredido, o el que está observando. No hay forma alguna de que su hijo no esté involucrado en el tema. Y eso nos empodera un montón, porque nos hace pensar qué puedo hacer yo como papá con mi hijo, que está en ese triángulo que está creando esa situación problemática. Y entonces lo primero que tenemos que pensar, o lo primero que invitaría yo a pensar es ¿para qué voy a actuar yo? Porque es que hay unos objetivos chéveres que se construyen. Si yo quiero frenar la agresión, promover aprendizaje, que los chinos aprendan a identificar y controlar emociones, a manejar su rabia, a defenderse sin agredir, a defender a los demás, a solucionar la situación, perfecto, háganlo. Pero si los objetivos no son tan chéveres, comienzan a veces a aparecer unas vainas que a veces son más problemáticas incluso que el mismo fenómeno de la intimidación. Porque entonces, yo no sé, bueno, ustedes son de un colegio internacional, entonces de vuelta ustedes tienen una perspectiva distinta. Yo creo que en Colombia tenemos una predisposición a ver la justicia como venganza, y en parte por eso es que estamos donde estamos. Aquí se cree que la gente tiene que pagar por lo que hace. No importa la reparación o lo que tenga, no, acá se cree que la gente tiene que pagar. Y esto no es solamente, es una discusión muy interesante ahora con el proceso de paz. Pero no solamente se ve allá, se ve todos los días. A mí, por ejemplo, en mi colegio, cuando hacíamos algo, me acuerdo hicimos un boleo de papeles una vez. Y llegó un profesor, nos pegó un vaciador y nos sacó a trotar a todos los del grupo, hasta que nos dolieran las piernas. Fíjense la idea loca en realidad, pero que todos compartimos sin darnos cuenta. Y es que el profesor pensaba que el mecanismo pedagógico para que nosotros aprendiéramos que el boleo estuvo mal era que nos dolieran las piernas. Mientras más nos dolieran, más aprendíamos, yo creo que pensaba. Igual que cuando lo ponían a uno, pues ya estoy muy viejito, yo sí estoy contando estos años. Cuando lo ponían a uno con los brazos así hasta que le dolieran los brazos,
O igual cuando en los colegios lo único que pasa es que sancionan a la gente, que es otro tipo de castigo, que está basado en el mismo principio. Ya no es tanto pegarle a los niños y hacerles doler, pero sí es anotarlos en los observadores, en los que ocurren, es hacerles los llamados a atención de todas las formas, es llamar a la familia, es un proceso disciplinario que casi siempre la mayoría de las cosas que tienen dentro de él son castigos. Y los castigos, la mayoría de las veces, están pensados dentro de un esquema de justicia en donde yo creo que la gente tiene que pagar por lo que hizo. Y eso no sirve. No sirve en general, y menos con el bullying. Porque el bullying, imagínense ustedes que ustedes se la están montando allí y no se dan cuenta que es mucho, creen que es chistoso, es buenísimo, ustedes están ganando un montón de vainas, y si se da que ahora lo llaman a echarle un carretazo, llaman a la mamá y se les vuelve un problema esa vaina, nadie se pone feliz con que lo castigue. Yo no sé ustedes cómo lo verán acá, yo no he visto a nadie que se ponga, yo no me pongo feliz si me castigan. A mí usualmente eso me da rabia, me da resentimiento, me da muy pocas ganas de colaborar y de hacer otras cosas. ¿Con quién creen ustedes que se va a desquitar el bullying cuando lo castiga? Pues con la persona con la que ya es lógico. Y entonces, usualmente, el bullying reta mucho la institucionalidad construida en los colegios para manejar los temas de convivencia. No sé, quizás no. Pero usualmente esa estructura basada en los castigos se estrella contra el bullying y encuentra un fenómeno que es que responde muy mal a los castigos, y entonces entran en una situación donde no tienen realmente mucha idea qué hacer. Y los papás muchas veces son parte de esto, y porque los papás comienzan a decir que utilizan argumentos como este, como el de el bien común frente al bien particular, y un papá casi siempre llega diciendo por qué fulanito está en este colegio y por qué está poniendo en riesgo a todo el resto de los niños, ese niño debería salir. Muchas veces pasa eso. Algunas otras veces los papás terminan haciendo unas vainas que yo sé que para ellos y ellas tienen mucho sentido. Me tocó ver una mamá en un colegio internacional en Bogotá, que no era que se metió al colegio por la mañana y llegó al curso de su hija de primaria y buscó a la niña que se la estaba montando a su hija y le pegó una asustada horrible. Horrible. O sea, imagínense una adulta buscando a una niña para ese acosarla y para asustarla y amenazarla de que si seguía haciéndole eso a su hija. Esa pobre señora estaba obviamente muy preocupada y quería hacer algo, pero lo que hizo fue perder. Eso que hizo es realmente casi un delito. Y ella lo hizo seguramente con la mejor intención, pero eso no va a resolver la situación de su hija. Seguramente si es un bullying se la van a montar más. Y además eso es algo que todavía no deberíamos hacer los adultos. Ella se olvidó de que los niños son niños y están aprendiendo, y los adultos somos adultos y tenemos que estar atrás. Y muchas otras veces lo que hacemos tiene que ver más con descargar nuestra ira o miedo. Entonces, si estos son los objetivos, mejor no hagamos nada, mejor paremos, pensemos en realidad qué queremos hacer, y una vez sepamos que tenemos objetivos que nos ayuden a resolver la situación, ahí sí pensemos qué hacer. Entonces miremos cuáles son las opciones. Si mi hijo está siendo intimidado, primero, no, está intimidando, perdón. Si me dicen su hijo está montándose el auto, su hijo es el bullying, lo primero es respiren profundo y piensen qué puede ser. Porque usualmente lo que pasa es que los papás dicen, no, mi hijo no es así. Si mi hijo está haciendo eso allá es porque quién sabe qué le hicieron. Mi hijo en la casa es una santa paloma, no puede bajo ninguna circunstancia ser el bullying en esta situación. Y esto, fíjense que estas actitudes de defensa están precisamente originadas en los entornos basados en castigo, en donde lo que se logra es precisamente que la gente empieza a huirle del castigo y a no asumir responsabilidades y a defenderse. Si lo que yo sé es que a mi hijo lo que le va a pasar es terriblemente negativo y va a hacer algo en donde lo van a hacer pagar por lo que hace, pues claro que lo voy a defender. Pero hay una cosa que deberíamos saber, y es que todos podemos ser agresivos, todos podemos ser bullies. El bullying no es un niño específico que tiene un problema, sino que está en un contexto en donde de alguna manera esa es la relación que tiene sentido, y es importantísimo reconocerlo para cambiarlo.
Es decir, si mi hijo es el bullying, realmente él tiene que aprender un montón de cosas que el colegio le tiene que enseñar y esta es una oportunidad para que eso pase. No justificarlo, casi siempre los papás justifican, algo debieron hacerlo, y si son capaces de decir, ok, mi hijo puede que sea el bullying, vamos a hacer todo lo posible para ver cómo aprender lo que tiene que aprender, prepárense para los ataques de los demás papás. Porque los demás papás, si su hijo es el bully, seguramente se le van a ir con todas. Si su hijo es el bully, piensen qué necesita para no agredir. ¿Será que necesita aprender a no controlarse, identificar su enojo? Nosotros tenemos unas técnicas en Mandas en Paz con los niños para identificar las emociones. Una es la tortuga que se mete en su caparazón, se calma y después sale. Hay varias clases sobre esto, técnicas para que aprendan a recordar la herramienta y a usarla, igual con una gatita que se llama Ada. Si su niño realmente puede estar intimidando, de pronto necesita formas para destacarse distintas a la agresión. Y sin duda necesita empatía, reconocer las emociones de los demás, conectarse emocionalmente con ellos, y nosotros como papás podemos promover que desarrolle estas habilidades. Si su hijo está intimidando, yo sugeriría preguntarse qué tipo de modelo soy yo para mi hijo. ¿Cómo trato a los demás? Si me logro controlar, si mi hijo me ve con estallidos de ira, ¿cómo hablo yo con la gente que yo creo que es distinta a mí, sobre todo los que creo que están supuestamente por debajo, con la gente que tiene roles de servicio? ¿Cómo hablo yo con la gente con mi empleada de servicio? ¿Cómo trato yo a la empleada de servicio? Eso es fundamental. Pues a mi esposa obviamente también. ¿Cómo trato yo a mis empleados? Ahí es donde estoy modelando la forma de relacionamiento que mi hijo seguramente puede reproducir. Ahora pensemos en qué pasa si lo intimidan. Ya no es si es intimidador o si lo intimidan. También controlarse. De hecho, en aulas en paz, las principales habilidades que desarrollamos con los niños son estas de control, de autocontrol. Cuando un papá sabe que su hijo puede ser víctima de intimidación escolar y entiende lo grave que es esto, usualmente reacciona con una ira gigantesca y busca cabezas. Y esto casi siempre comienza a construir toda una espiral en donde la agresión ya no es agresión de niños sino agresión de adultos, donde las familias terminan metidas, colegio y familias, y un problema que era así se vuelve un problema así, y el problema de los niños algunas veces incluso se pierde de vista y el problema se vuelve otro. Claro, no regañarlo ni agredirlo. No sé si han visto esas mamás que los niños se caen y se pegan y lo levantan y le pegan otra vez por cabeza. No lo hacen las mamás por malas, lo hacen porque se preocupan y porque sienten un montón de cosas que no pueden manejar y terminan pegándole a su hijo, pero cuando uno lo ve de fuera dice, que vaina tan loca, ¿no? Chino se cae, se pega y yo le pego. Pero pasa. Entonces, por ejemplo, a veces o los papás hombres le pegan un vaciador a los hijos y dicen, ¿usted qué es? ¿Usted nenita se va a dejar? Imagínense eso. El niño vulnerable en esa situación que hemos venido describiendo y lo que ve es un papá que le dice que es una nena que no tiene cómo defenderse. Pues imagínense eso para qué sirve, si no es para empeorar la cosa. No promover agresión, esto ya lo dije varias veces, por favor no inviten a sus hijos a actuar agresivamente bajo ninguna circunstancia, siempre hay otras formas, Habrá alguna situación donde el último recurso sea la agresión, pero en realidad es muy difícil enfrentarse a esas situaciones en el colegio, siempre hay otras maneras, así como siempre hay otras maneras de que ustedes manejen los problemas y la disciplina con sus hijos, siempre hay otras formas, la agresión no es la única y algunas veces pensamos que sí lo es. No se vuelva parte del problema, ni lo agranden, así como la señora que llegó a buscar a la intimidadora. No se comunique con los papás de los demás, eso siempre es problemático. No busquen al niño o a la niña directamente. Contactar a las otras familias, a los papás, usualmente empeora el problema. Pues piensen que tiene que aprender su hijo o su hija. De golpe sí ha agredido también. Las víctimas que agreden son las que están en doble riesgo, tienen el riesgo tanto de víctimas como de victimarios.
no para justificarlo, ojo, esto implica precisamente salirse de esa idea loca de buscar culpables. No, esto no es para buscar culpables de ningún tipo, esto es para entender, y sobre todo entender qué es lo que hay que aprender, qué es lo que necesita aprender una persona que está siendo agredida en una situación de intimidación escolar. De golpe necesita aprender a controlarse también, seguramente necesita asertividad, y la asertividad es un entrenamiento a veces. La asertividad puede ser, bueno, vamos a probar cómo es la vaina, cómo te vas a parar, cómo le vas a decir que no, lo vas a mirar a los ojos, cómo va a estar tu cuerpo, con qué tono se lo vas a decir, eso se puede entrenar. Como es difícil, porque precisamente los que están aquí abajo no tienen esas habilidades, se puede promover en nosotros, en los testigos. ¿Cómo es que se van a parar? Nosotros promovemos acciones asertivas grupales, por ejemplo. Tenemos una técnica individual que es Dino el dinosaurio, que es el que enseña a decir que no, y otra grupal que es Corre el loro. Y entonces Corre el loro hace que varios niños lleguen juntos y les digan no, para, no más, no mucho más, no, para. Y eso usualmente termina la agresión. Buscar amigos, si sus hijos de golpe pueden ser víctimas de intimidación, hay que ver cuántos amigos tienen y cómo no, y cómo son estos amigos, perdón. Y ante sospecha de bullying, comunicación inmediata con el colegio. No con los otros papás, no con los niños, con el colegio. Están en un colegio que está pensando el tema y que seguramente tiene un protocolo muy bueno para eso, entonces aprovechen. Hay algo que se me ha olvidado acá. ¿Qué era? Ya. La asertividad no es solo decir no, ni pararse, ni defenderse. Algunas veces ser asertivo es buscar ayuda. Entonces, parte de lo que estos niños sí pueden aprender es hablar con otros, a identificar adultos con los que pueden hablar, a rápidamente recurrir a alguien que sientan que los puede ayudar. Muchas veces estos problemas escalan porque esos niños no hablan, porque están en una situación de vulnerabilidad. Si los preparamos para hablar, les puede ir mejor. Y esto además se logra mucho mejor cuando se hace antes de que las situaciones ocurran. Es decir, si ustedes comienzan a hablar con sus niños de qué podrían hacer si les pasara esto, es mucho mejor siempre cuando uno ha preparado a los niños antes que cuando ocurren las cosas. Cuando los colegios se dan cuenta de que hay bullying, usualmente es por el que la agresión ya escaló a unos niveles donde el manejo se vuelve mucho más problemático. Si yo, por ejemplo, hiciera un entrenamiento de asertividad con todos los niños, eso seguramente disminuiría los niveles de bullying y haría que hubiera muchos menos episodios en el colegio. Y ahora si su hijo es observador, que son la mayoría. Si su hijo es observador, tiene que darse cuenta que la agresión no es problema de otros, sino que nos compete a todos. Y ustedes tienen que darse cuenta de que su hijo es parte del problema, o bien por lo que hace, o bien por lo que deja de hacer. Y entonces, si esto es real, esto en realidad nos da una posibilidad maravillosa de hacer algo que sirva, que con el bullying falta un montón, hay muchas cosas que se hacen con el bullying que no funcionan. Esto sí, si todos los papás hablaran con sus hijos para promover con sus hijos acciones de inclusión, de ayuda, de defensa, estoy seguro de que habría mucho menos bullying que el que tenemos ahora. Y esto además no solamente es efectivo, sino que tiene una idea muy bonita en términos de democracia, y es: los problemas son de todos. No es de una gente ahí rara que hay que atender y de pronto sacar del colegio, no. Todos tenemos responsabilidad y todos tenemos el poder de hacer algo para aliviar el sufrimiento de otro. Y es súper chévere esto, imagínense que uno aprenda eso en el colegio, la clase de persona que va a ser distinta a la que aprende que las cosas se manejan con autoridad y con agresión, con castigos. Distinta a la persona que aprende que las cosas se manejan sacando a los que son diferentes y eliminándolos del colegio. Y yo creo que aquí hay una posibilidad maravillosa de verdad de construir paz en este país. Si en realidad logramos crear nuevas generaciones que se comprometan con ayudar a otros y defenderlos cuando lo necesitan. ¿Qué tiene que hacer el colegio? Identificar y responder a las señales, verlo. Como es tan invisible, lo primero es crear mecanismos de denuncia nosotros teníamos un buzón, por ejemplo,
pusimos un buzón para que los niños metieran ahí cosas. Y entonces rápidamente todos se pillaban quién metía vainas y comenzaron a decirle sapos. Y entonces a la gente ya le daba miedo ir a meter las denuncias ahí. Lo cambiamos y dijimos, vamos a hacer jornadas donde todos van a meter cosas en el buzón, no importa qué. Poemas, canciones, chistes, insultos, groserías, lo que quieran. Y entonces todos metían vainas y dentro de esas había algunas denuncias. Hay que estar súper creativos con esto porque es muy difícil. Nosotros tenemos una cultura de una falsa lealtad basada en no decir cosas. Y tenemos que comenzar a reconstruir la figura del sapo como Mocus hace unos años que hablaba de la proactividad. El colegio tiene que desarrollar habilidades, eso es lo que le compete. El colegio está para que la gente aprenda, el colegio no es un juzgado, ni es un hospital, está para que la gente aprenda. Entonces tienen que tener programas para desarrollar competencias ciudadanas para prevenir agresión, integradas con las áreas académicas y con lo que ocurre en el colegio fuera y dentro de aula, no legitimar la agresión, por lo menos estar atentos a legitimaciones de agresión. Hay muchas cosas que legitiman la agresión con el manejo de la disciplina. Por ejemplo, uno como profesor sin darse cuenta a veces termina haciendo cosas que fluyen con naturalidad y no deberían, como aumentar el tono de la voz y terminar gritando para que los niños hagan silencio, o algunas veces hacer que los niños queden en evidencia frente al grupo y que se sientan mal. Este tipo de cosas creo que tenemos que verlas porque son invisibles, es muy difícil detectarlas y tienen que ver con la construcción de un clima que en realidad tiene mucho que ver con el manejo de todos estos casos. El colegio tiene que pensar en el manejo, el director hablaba del protocolo, yo conozco un par de protocolos españoles y en realidad son muy buenos, seguramente el del colegio será así, y los protocolos tienen que tener conductos claros y predefinidos, que sepa quién hace qué, y que además no dejen que la gente no asuma su responsabilidad, porque por ejemplo hay cosas que sí se deben manejar desde psicología o orientación con una situación de bullying, pero eso no implica que los profesores no tengan que asumir su responsabilidad pedagógica de promover el aprendizaje. Y entonces el protocolo debería tener acciones tanto basadas en lo que tienen que hacer los profesores como en las revisiones y lo que tienen que hacer otras instancias del colegio al tiempo. No simplemente decir que entonces un caso de bullying se va a psicología y allá se verá qué pasa, sino que tiene que manejarse desde todo lo que pasa en el colegio, sobre todo lo que tiene que ver con la razón de ser del colegio, que es aprender. Entonces, a veces se pierde de vista el aprendizaje en el colegio paradójicamente y se vuelve un espacio donde pasan un montón de cosas diferentes. Tenemos que hacer que el aprendizaje no se pierda, porque además es lo que más sabemos hacer y lo que está más bajo nuestro control. Estos casos de intimidación tienen que involucrar a todo el mundo, tienen que obviamente implicar a los padres de familia y crear mecanismos de comunicación con ellos, pero estos mecanismos de comunicación tienen que ser manejados muy bien, porque la comunicación entre los padres algunas veces es problemática. Aquí sí debe pasar que hay grupos de WhatsApp en los cursos, y estos grupos de WhatsApp tienen como la tecnología con los niños y el cyberbullying, todo lo bueno de la tecnología y todo lo bueno usado para malo también. Y entonces lo que usualmente pasa en esos grupos de cyberbullying es que los papás se comunican todo lo que les preocupa, sin mucho filtro porque es inmediato, y eso además comienza a construir unas bolas de nieve gigantescas que terminan usualmente en agresiones peores a las cuales se están refiriendo, en hablar mal de otros niños, de otras familias, del colegio, de todo el mundo, y eso no soluciona nada, sino que empeora el problema. Y entonces hay que pensar bien cómo hacer para sí comunicarse, pero para solucionar y no para empeorar. Los grupos, yo no creo que haya que cortar la comunicación en ningún caso, menos en el de los papás. Obviamente los grupos son buenos y tienen que seguir existiendo, pero sí tenemos que pensar en cómo algunos mecanismos de regulación, algunas reglas para que no pasen estas vainas perversas que ocurren allí, porque además pasa una cosa interesantísima y es que las agresiones entre los niños, las de bullying no tanto, pero los conflictos entre los niños se solucionan algunas veces muy rápidamente y de manera natural. Pero cuando eso escala a la familia, ya eso se vuelve otro problemón. Y entonces he visto muchas veces como niños que estaban peleados son los mejores amigos, pero las familias sí terminan odiándose, y eso ya no son solo esas familias. En un curso
cuyos papás están súper embollados en un rollo y los chinos ya están frescos, tranquilos y ya pasaron la página. Entonces, ojo con la comunicación con los papás porque ahí hay un problema. Y la ruta debería incluir algunas partes generales. Una es verificar si es intimidación o no. Como a uno lo que le llega siempre es la agresión, uno tiene un niño que se está quejando, una familia que se está quejando de agresión, hay que ver cómo diablos sabemos a qué nos estamos enfrentando, y eso implica recoger diferentes versiones, saber si tienen las características que lo hace intimidación o no, la repetición, la sistematicidad y el desbalance de poder. Una vez sepamos que es intimidación, lo primero es apoyar al niño y a la víctima, que él o ella sienta que hay alguien ahí que lo está apoyando, porque ese niño es víctima precisamente porque no tiene poder y está solo y vulnerable. Entonces hay que apoyarlo y decirle que va a estar ahí con alguien, evitar obviamente fenómenos de revictimización o de otro tipo de cosas que pueden ser complicadas. Y luego viene, pues, acá no hay una única receta, hay muchas formas de hacerlo, pero casi todas implican algunas formas de comunicarse con los niños que están relacionados con el problema, y aquí lo que yo creo es que tenemos que pensar en un enfoque de soluciones y alejarnos un poco de los regaños y de los castigos, que es lo que usualmente pasa, y proteger la confianza. Y esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Uno de los protocolos más conocidos en el mundo es de un investigador que se llama Anatol Pikas. Y Pikas lo que plantea son una serie de conversaciones individuales con los agresores. Entonces primero habla con el líder de la agresión, con los asistentes y después con la víctima. Y estas conversaciones son conversaciones cortas, más o menos de 5 a 10 minutos cada una, que no están pensadas para recaudar información, que es lo que usualmente hacen, o preguntan mucho cómo, cuándo, dónde, todo eso, además a veces con cierto morbo, y que no juzgan para nada a la persona que está intimidando, y eso es súper retador. Y entonces sientan al intimidado y le dicen, bueno, Pepito, ¿sabes algo de lo que haya pasado con Juana en estos días? ¿Cómo lo has visto? Y entonces Pepe, en los casos en donde, como el nuestro, siempre se defiende y dice, no, yo no tengo ni idea de qué pasó con Juana, no la he visto. Cuando uno logra construir confianza y cuando uno logra hacerle ver a Pepe que uno no lo va a juzgar y que no se le va a venir un castigo encima, Pepe dice, sí, Juana anda como mal, como triste. Y ahí Pikas dice, ahí ya, usted no pregunte más. Cuando él hace una mínima aceptación de lo que ocurre, voltee la vaina y póngalo a pensar en qué podría hacer para que esa niña se sienta mejor. Y entonces la siguiente pregunta es eso. Pepe da unas ideas y yo le digo, ok, nos vemos en una semana. Usualmente este tipo de intervenciones tiene una efectividad cercana al 80%. No sé para todo, como no hay nada que sirva para todo, pero disminuye el bullying de una manera radical. Pero implica todo un movimiento de la justicia tradicional, de que la gente tiene que pagar por lo que hace, a otra que es muy distinta, de ahí lo que hay que hacer es que hay que solucionar el problema y terminar una agresión. Y este cambio, yo siento que es uno de los mayores retos para todos nosotros con el bullying. Salirnos de la idea tradicional de pagar a meternos en la idea de reparación. Pikas es como el extremo de allá, porque ahí no se habla nunca de que lo que se hizo está mal, nunca se habla del tema, a este niño jamás hay una consecuencia mayor a hacer cosas para solucionar la vaina. Ese es un extremo lejano, ese es bien tratador. Pero hay otros que están más cerca, por ejemplo están los círculos restaurativos, o las prácticas restaurativas en general, hay unos programas que implican algún tipo de sanción y de conversaciones serias. El otro investigador famoso en el mundo de bullying es Solveus. Solveus tiene un programa integral que también incluye algunas conversaciones serias con los agresores. Pero en realidad, más que lo que uno hace, ahí es el principio que está detrás del que puede ser efectivo o no. Y siempre buscar un programa que implique la acción de terceros, de los testigos, de los observadores. Siempre me tengo que preguntar yo, ¿cuáles son aquí las personas que podrían apoyar esta vaina? ¿Cuáles son los que naturalmente pueden ser testigos que defienden a los otros? ¿O cómo podemos hacer para que todos nos volvamos unos terceros que pueden ayudar a los demás? Y ojo, busquen apoyo profesional si hay síntomas. Aquí seguramente tienen muy bien organizado esto, pero si hay un niño que ya tiene algunos
síntomas de depresión, pues obviamente eso ya no es cuestión del colegio ni de orientación, ese niño ya necesita un profesional urgente, porque si hay un niño que tiene una ideación suicida, por ejemplo, pues eso obviamente ya es otra cosa. Les dejo unos vínculos, está aquí Papás que construimos para Red Papás, que está aquí en esta dirección, están muchas de las cosas que hablamos hoy más otros vínculos adicionales. Hay una versión para los adolescentes para que lo puedan ver, hay una página que se llama Te Protejo, que es de denuncia anónima, que Red Papás hace monitoreo. Lo bueno de esta página es que las denuncias tienen a alguien que le hace seguimiento, entonces yo puedo denunciar sin dar mi nombre y estoy seguro de que hay alguien allá que va a estar respirando en la nuca la entidad que tiene que ocuparse de esto. Y está el libro de Enrique Chauce, Educación, Convivencia y Agresión Escolar, que resume 10 años de investigación del grupo, habla del programa Horas en Paz y muchos de los principios que tenemos para prevenir y manejar el tema. Muchas gracias. ¿Tenemos algún tipo de preguntas o no? O más bien, ¿tienen preguntas? Pero ¿cómo le enseñan a los niños observadores a perder ese miedo de que si participo me voy a convertir en la nueva víctima de estos personajes? O sea, ¿cómo haces para que ese observador tenga la valentía, porque entonces es como una actitud valiente, pero no cuando es uno y el resto del grupo observador no quiere hacer lo mismo? O sea, ¿cómo conviertes a ese grupo observador en un grupo? Es difícil, sobre todo cuando hay algo que está ocurriendo, entonces siempre es mejor hacerlo antes, es decir, cuando no hay miedo, es preparar a los niños al comienzo del año escolar. Nosotros usamos literatura infantil y usamos situaciones de bullying de un cuento, y entonces leemos un cuento y paramos un momento y hablamos con la gente, con los niños, y les preguntamos cómo se siente la gente, cómo ven los problemas. Una pregunta podría ser: ¿cómo podría uno ayudar a este niño que está haciendo acá? Y hablar con los niños, pero oigan, ¿no será que a uno le puede dar miedo hacer algo ahí? Y pensar con ellos mismos mecanismos. Pero eso es antes, ¿no? Siempre es más fácil antes. Pero si ya está ocurriendo, entonces lo que puedes hacer es pensar en cuáles pueden ser las acciones que menos en riesgo pongan al niño. Porque el miedo puede ser real, o sea, no puedes botar al agua a que le pase algo malo. ¿Qué puede hacer? Buscar ayuda. Entonces, cada vez que él vea que se la montan a alguien, en lugar de pararse ahí de pronto a ponerse en riesgo, va y busca al profesor, o va y busca a algún adulto que se pueda ir cerca. Otra cosa es actuar en grupo, y grupo puede ser más de dos, o más de uno. Con que lleguen dos solamente, bien, es mucho menos riesgoso eso que estar de uno. Y otra cosa es ver cómo lo va a ayudar, porque si lo va a ayudar con agresión, con un mínimo tono de agresivo, se le van a venir. Entonces tiene que ser muy, muy firme y con cero agresión para que son esas tres cositas, y no se sabe si funcionan, porque con esto no hay recetas. La forma como nosotros educamos a nuestros hijos o la formación de las familias influye en que el niño sea víctima o sea victimario o porque sí. No necesariamente un niño victimario viene de una familia X. Entonces ahí no hay gente que te va a decir que sí, hay gente que culpa a la familia por esto, todo tipo. Yo no. Yo creo que es más una dinámica relacional que ocurre en la escuela. Pero sí, claramente hay cosas en la familia que pueden ayudar o no. Por ejemplo, hay familias en donde claramente hay una legitimación de la agresión automática. Entonces, si hay un niño al que cada vez que hace algo malo le pegan, no lo gritan, lo amenazan, y él está acostumbrado a que para que él haga caso, lo que hacen es ejercer autoridad con fuerza, él va a hacer eso en el colegio seguro. O sea, si él tiene problemas con sus compañeros, pues lo que va a hacer es lo que ha aprendido que hacen los papás con él. Si hay una familia también que trata mal, como decía, a la empleada de servicio, o a los celadores, o a la gente que está supuestamente por debajo de uno, él va a aprender que la gente que está por debajo de uno se puede tratar como un trapo y no pasa nada, que se pueden burlar de ellos. Sí hay cosas claramente de la familia que influyen. Si tú estás en una familia homofóbica en donde todo el tiempo se burlan de los homosexuales,
pues este niño seguramente cuando haya un niño amanerado en su curso, pues no lo va a aceptar tan fácilmente, seguramente se va a burlar también y lo va a agredir, pero no necesariamente. En esto no hay un perfil único de familia o de intimidad, pero claramente sí hay que ver cositas que pueden pasar en la familia que pueden ayudar. Acá y primero acá adelante y luego ustedes se llaman. Sí. Dos cosas. Una, me llama la atención del niño, un año entero le decían gafumo Sí. y él dejaba pasar eso, o sea, me llama la atención que eso no es tanto tiempo, eso me llama la atención. Sí. Como, no sé. ¿Te parece raro? Parece raro y yo creería que todo niño tiene la capacidad, ¿no? Y digamos, el principio de decirle, de contestarle al otro, yo no me llamo así, mi nombre no es ese tipo de cosas. Entonces, como que hay algo para mí raro, suena algo raro ahí, y deja en ese tiempo prolongado donde te dicen una cosa que tú no eres y tú como que no escuchas ni nada. Y la otra cosa es que me parece que tu charla, como que la agresión es la mala del paseo. Yo no soy una persona que promueva la violencia, ni mucho menos, pero parece que una cierta dosis de agresión es necesaria para parar a alguien cuando te agrede, por ejemplo. Depende cómo se haga. Y no sé, me gustaría como discutir un poquito contigo porque parece que no es tan mala la agresión. Depende cómo se use, cómo se maneje. La agresión también te da dignidad, si la usas de una manera pues asertiva, ¿por qué no decirlo? Entonces, esas dos cosas. Bien, uno, entiendo que me parezca raro, pero lamentablemente es lo que pasa, y es precisamente la diferenciación entre una agresión cualquiera y el bullying. A un niño le pueden decir gafumo de editor y se puede parar y decir, ¿sabes qué? Yo no me llamo así, por favor no me digas así más. Y eso ya no lo hace bullying. Sigue haciéndolo agresión, pero ese niño tiene la fuerza para pararse. No necesita agredir, necesitas firmeza. Si lo dices, sí, eso ya no es bullying. Pero las víctimas de bullying, que son el 37 según eso, pero en realidad en términos internacionales son más o menos el 10% de los niños. Entonces en un grupo de 30 serán 2 o 3 niños que son especialmente vulnerables, que son los que no se paran y dicen eso existe. Y yo, de golpe tú no lo viste en tu historia como estudiante, yo sí. Hay muchos niños que se quedan callados. Yo lo vi desde ambas orillas. Y si lo hablas con tus hijos, de pronto te van a contar. Eso sería un ejercicio bueno. Entiendo el segundo punto. Yo creo que estamos hablando seguramente de cosas parecidas cuando yo hablo de asertividad y tú de agresión. Yo sí tengo un compromiso que se ha venido construyendo en el tiempo de cero agresión. Yo creo que no hay ninguna justificación, ninguna, para tratar mal a nadie, menos a un niño. Hay muchas otras formas como se puede lograr. Si hay otras formas, la agresión no debería ser. De hecho, hay otra charla en donde hablo de la palmada del niño, la palmada frente al niño patalito. Porque yo creo que todos nosotros pensamos como tú. Y creo que todos nosotros tenemos que corrernos un poquito para decir, no, la agresión no es tan buena como yo creía. Corrernos un poquito, no pasarnos rápidamente al otro extremo. Y la pataleta me ayudó mucho a entender eso, porque cuando yo pongo el ejemplo de la pataleta, les digo, imagínense el niño con pataleta que está gritando, que está llorando, que tal, los papás por ahí, no hacen nada, la mayoría de la gente lo que está por ahí cerca piensa este niño lo que se va a hacer una buena. Todos lo pensamos. Eso es pensar que la agresión es buena, no solamente buena, necesaria. Mucha gente diría que eso es lo que se necesita en ese momento, y claramente no. Pues para mí, vamos, yo creo que no hay ninguna justificación para agredir a nadie, menos a un niño. Y una palmada es una agresión. De hecho, en Bogotá decimos palmada, en otras ciudades dicen tunda, paliza. Y entonces ahí con la agresión hay un problema, y es que supongamos que uno dijera, yo sé que tú no viste el ejemplo de la pataleta, pero sí defenderse, digamos defenderse con un grito cuando me gritan, o algo así. El problema de la agresión es cómo mide uno la capacidad destructiva de eso y hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Dónde trazas tu línea? De acuerdo. Y es muy difícil,
Porque, por ejemplo, hay muchos papás que me dirían una palmada no hace daño. Se imagina una palmada. ¿Cuál palmada sí? La que deja morado sí. O sea, cuando tiene fractura, no es palma, puño, patada en la cara, no, eso sí no. O gritos. O sea, cuando es difícil ver la capacidad destructiva de una agresión, yo tiendo a pensar que lo mejor es no hacerlo y buscar otras opciones que hagan que yo me pueda defender, que es lo importante. O sea, claramente esto no es crear gente que se deje, ni quitarles herramientas, al contrario, es dárselas. Eso es muy importante. Yo creo que sí tenemos que tener todas herramientas para no dejarnos, pero no recurrir a la agresión. Dentro de tu charla hablabas del tema de la autoridad del colegio. Sí. Que para ti un profesor puede, o los profesores pueden llegar a ser bullying o sería castigo. Los profesores pueden ser. ¿Cómo sería para ti si un profesor hace bullying? Mira, ahí hay dos cosas distintas. Sí puede hacer bullying. Exacto. ¿Cuándo? Cuando hay agresión repetida, sistemática y con desbalance de poder. El desbalance de poder está porque uno es el profesor y los niños son niños. Cuando yo repetida y sistemáticamente se la monto a alguien, me burlo, por ejemplo, de alguien todo el tiempo, no eso puede ser bullying. necesariamente puede ser bullying, sino tú te portas todo el tiempo mal, esta clase es mala, esta clase. Cuando lo regañan todo el tiempo, habría que ver si eso es realmente agresión o no. No parece que sea bueno, pero no creo que sea agresivo en sí mismo. Bueno, cuando los castigos no son pedagógicos. Es otra cosa. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre un castigo pedagógico, un castigo y una consecuencia lógica? Si quieren dar más de eso, busquen disciplina positiva. Hay tres criterios. Uno, que lo que le pasa al niño frente a lo que hizo, porque sí le tiene que pasar algo, o sea, sí tiene que haber una consecuencia frente a la acción, pero que eso que pasa sea relacionado. Es decir, que si yo rompo un pupitre, pues lo que yo tengo que hacer tiene que ver con restaurar ese pupitre. Esa es una cosa. Lo otro es que sea razonable. Razonable quiere decir que puede que para mí restaurar ese pupitre no sea lo que realmente restaura lo que el niño dañó, porque el papá va a poner la plata y lo va a comprar y el niño no va a poner nada para realmente hacer algo ahí. Entonces yo tengo que ponerlo a otra cosa, a cuidar algo, a limpiar algo, pero no porque pague. Si te das cuenta, no es porque pague, no es porque sufra, es porque aprenda y porque restaure lo que dañó, que es otro paradigma distinto. Y la otra es que tiene que ser respetuoso, relacionado y razonable. Y ahí veo cuáles son las consecuencias que deberían tener las acciones de los niños, que no son castigos, sino que son otra cosa. Eso que tú estás diciendo es cierto problema. Digamos que no, como lo dice el profesor, no es castigo. ¿Cómo Pero es? sí, eso que estás haciendo tiene que reparar, pero durante un mes no es excesivo. Depende, digamos, me cuesta trabajo decir ahora, depende de la falta, depende de lo que pasó. Por ejemplo, dejar a niños un mes sin recreo. No. Dejar a los niños sin recreo suena más a castigo que a otra cosa. Exacto. A no ser que se hacen, o sea, quitarle al niño algo es para que sufra. Eso es un castigo. Ese no es una consecuencia de la vida. Habría que ver si dejar niños sin recreo está relacionado con la falta que hizo. Por ejemplo, que salir al recreo hace que por alguna razón ese tiempo libre lo use para, no sé, maltratar, no sé. Pero tiene que ser relacionado si no es castigo. Pero, digamos, esto pasa en todas las familias y en todos los colegios. Entonces, porfa, esto no es para crear confrontación entre papás y colegio, porque esto pasa también en las familias, igual en el colegio de Para saber cómo se abordan todos los temas, porque puede pasar necesariamente. Nosotros lo decimos porque el año pasado hubo un caso, ya el niño no está, pero se tropezaron y se pegaron dos niños. Pero como el que pegó más fuerte al tropezarse, recibió el castigo de estar todo un mes sentado sin recreo. Sí. Como lo cuentas suena raro. Seguramente habría otras versiones y otras cosas, igual que entre los niños, pero como lo cuentas suena raro. Suena raro, claro. Yo digo porque yo era la representante, supe el caso. Okay. Pero a veces pasa, y yo siendo representante del año pasado del curso,
muchos padres pues daban que, yo digo que pasa el 100% en el colegio, pero a veces las familias necesitan saber cómo abordar cuando puede pasar esto, ¿no? Sobre todo tener otras ideas, digamos. Exacto. Aquí no es pensar en quién lo hace bien o quién lo hace mal, sino tener otras ideas y tratar de tener otras formas distintas de manejar las cosas. Gracias. O sea, aparte de una lesión, obviamente con unas lesiones personales o algo así, algo que no sea eso, según la ley, que no tengo, que me acabo de enterar de la 1620, esto termina como, sería razonable, como nos dijo el director al principio, terminar en policía o fiscalía, aparte del caso de lesiones Gracias por esa personales. pregunta, porque esa era otra de las cosas que yo también quería comentar de lo que dijo el director. La ley 1620 tiene 3 tipos de situaciones. Las situaciones tipo 1 son conflictos mal manejados. Es decir, que se debería activar un protocolo que lleve a que todo el programa de mediación del colegio surta efecto. Ese ya ustedes lo tienen chequeado. Las situaciones tipo 2 son bullying. El problema es que en la ley no quedó eso claro, porque en la ley metió macho mucha gente, entre ellos muchos abogados, perdón, si alguien acá es abogado, pero los abogados no son pedagogos, los colegios no son juzgados, los profesores no son policías, los colegios enseñan. Y hay unos abogados que están trabajando en ver cuál es el puente, de hecho hay unos con los que estamos trabajando de lleno, pero son los abogados metiendo unas vainas en las situaciones que tienen que ver con las lesiones, con la incapacidad, con la incapacidad causada por las lesiones, y eso mete un rollazo ahí porque no hay diferenciación entre las situaciones 1 y 2 en términos de gravedad, sino es la naturaleza propia de la agresión. Entonces la 1 son conflictos, las 2 son bullying, las 3 son conductas criminales. Entonces, las 3 implican ya llamar a otra gente. O sea, un abuso sexual, o un niño apuñalado, o un acoso fuerte, eso ya trasciende el colegio y eso implica que hay que llamar a la policía de infancia y adolescencia seguramente o al ICB. Pero las situaciones 1 y 2 se manejan dentro del colegio. Y esa diferenciación es importante porque no todos los casos de acoso deben salir. Porque el gafufo dientón, eso ya no es bueno, se podría configurar, pero en realidad no es una conducta criminal. Si ya lo están, hay otras cosas más relacionadas con la agresión física o con poner imágenes íntimas en internet, eso sí ya es otra cosa. ¿Algo más? Muchas gracias. Hola, quería agradecer la asistencia de parte de APA y esperamos verlos en las próximas charlas y logramos institucionalizar en el colegio. Muchas gracias. Buenísimo.